Buenas noches a todos. Vamos a continuar con el tema de la aplicación de la derivada en la construcción de gráficos. Habíamos establecido que para construir un gráfico íbamos a obtener información de dos fuentes. De la primera derivada, de la cual obtenemos los números críticos, los intervalos donde la función es creciente y o decreciente y los puntos máximos y mínimos. Que esta información la íbamos a resumir en este cuadro para que fuese o nos facilitara a la hora de graficar. Bien, luego íbamos a obtener información de la segunda derivada. De la segunda derivada vamos a obtener algo que se denomina posibles puntos de inflexión, intervalos donde la función es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, así como los puntos de inflexión que definiremos más adelante. Pero también la segunda derivada puede ser empleada para verificar que en un número o valor crítico, la función efectivamente tiene un punto máximo o un punto mínimo. Alguien podría pensar que esta información es de alguna forma redundante, puesto que, claro, con el criterio de la segunda derivada, nosotros podemos determinar puntos máximos y mínimos, ¿verdad? Y esto lo hacemos determinando dónde la función es creciente, dónde es decreciente, y si hay cambios de crecimiento a decrecimiento, tenemos un punto máximo, y si hay cambios de crecimiento a crecimiento, hay un punto mínimo. El criterio de la segunda derivada nos sirve para determinar si en un determinado número crítico hay un punto máximo o mínimo. Cuando nosotros necesitemos determinar esa información sin tener que realizar todo este proceso. Básicamente solo determinamos los números críticos y los evaluaríamos en la segunda derivada para determinar si en alguno de esos valores críticos hay puntos máximos y mínimos. Recuerde que si una función tiene puntos máximos y mínimos, esto sucede en los números críticos, pero no necesariamente un número crítico es un punto máximo o mínimo. Entonces, ¿y el por qué la necesidad de determinar sin necesidad de graficar? Puesto que en algunas ocasiones no necesitamos construir el gráfico. Lo que necesitamos es determinar si una función tiene un punto máximo o mínimo en determinado número crítico. En esos casos, utilizamos el criterio de la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada establece que si una función tiene una segunda derivada y esta existe en un intervalo abierto AB y que contiene al número crítico C, si al evaluar este número crítico C en la segunda derivada nos da como resultado un número positivo, entonces el punto conformado por el número crítico y su imagen es un punto mínimo relativo de la función. Si por el contrario, al evaluar ese número crítico en la segunda derivada nos da como resultado un número negativo, entonces el punto conformado por el número crítico y su imagen es un punto máximo relativo de la función. Ahora, ¿por qué sucede eso? Básicamente
la segunda derivada nos sirve para identificar la concavidad. Entonces, cuando la segunda derivada es positiva, esto implica que la función es cóncava hacia arriba. Entonces, si la función es cóncava hacia arriba, solo puede formarse un punto mínimo. Cuando la segunda derivada es negativa, esto implica que la función es cóncava hacia abajo, y si la función es cóncava hacia abajo, solo puede formarse un punto máximo. Bien, entonces vamos a utilizar entonces este criterio de la segunda derivada para verificar que en efecto en estos valores críticos que ya determinamos puntos máximos y mínimos, realmente hay puntos máximos y mínimos. O sea, esto realmente no es necesario, no es que cuando nosotros vamos a graficar, vamos a emplear también el criterio de la segunda derivada. No, eso solo es a manera de que nosotros verificamos que esto es correcto y comprobamos que de hecho este criterio de la segunda derivada es efectivo o funciona. Entonces, vamos a escribir aquí criterio de la segunda derivada. Para extremos relativos. Cuando hablamos de extremos relativos, nos referimos a puntos máximos o mínimos de una función. Bien, entonces tendríamos que determinar inicialmente la segunda derivada de la función. Entonces, la segunda derivada, en este caso es 4 por 3 es 12, x cuadrado menos 4. Entonces, vamos a evaluar el número crítico 0 en la segunda derivada. Ya hemos determinado que en el número crítico 0 se encuentra un punto máximo. Entonces, de acuerdo con el criterio de la segunda derivada, al evaluar 0, el resultado debería de ser un número negativo. Entonces tenemos aquí 0 al cuadrado de 0 por 12 es 0, 0 menos 4 nos da como resultado un número negativo. Entonces hemos verificado o hemos comprobado que la función tiene un punto máximo en x igual 0. Luego verificaríamos en menos 1 y también en 1, puesto que son el mismo
número en valor absoluto y al estar elevados a una potencia par, obtendríamos el mismo resultado. Entonces, menos 1 al cuadrado es 1, por 12, 12, 12 menos 4 es un número positivo. ¿Cuál? En este caso. Entonces, en ambos casos, tanto menos 1 como en 1, la función tiene un punto mínimo relativo, ¿no? Bien, veamos otro ejemplo. En este caso tenemos un punto máximo en 2 y un punto mínimo en 4. Entonces, vamos a verificar utilizando el criterio de la segunda derivada, que en efecto para esos números críticos corresponden puntos máximos y mínimos. Entonces la segunda derivada en este caso sería 2x menos 6. Sustituimos 2. 2 por 2, 4. 4 menos 6 es menos 2. Entonces, por ser el resultado un número negativo, esto implica que la función tiene un punto máximo en x igual a 2. Luego evaluamos el número crítico 4. 2 por 4, 8, menos 6 es 2, 2 es un número positivo. Entonces, esto implica que la función tiene un punto mínimo en x igual a 4. Bien, para este otro ejemplo, realmente
Ya habíamos determinado los puntos máximos y mínimos. Entonces vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada para verificar que efectivamente la función tiene un punto máximo en 0 y un punto mínimo en 1. Entonces la segunda derivada en este caso es 36x menos 18. Evaluamos la segunda derivada en el número crítico 0. 36 por 0, 36, por 0, perdón, 0 menos 18, nos da como resultado un número negativo. Esto implica que la función tiene un punto máximo en x igual 0. Luego evaluamos la segunda derivada con el número crítico 1. $36 menos 18. Entonces, evaluamos el número crítico 1 en la segunda derivada y como nos dio como resultado un número positivo, entonces de acuerdo con el criterio de la segunda derivada, entonces la función tiene un punto máximo en x igual 1. Bien, entonces continuando con la aplicación en la construcción de gráficos, vamos a ver la información que obtendríamos de la segunda derivada para completar la información necesaria para construir el gráfico. Entonces, de la segunda derivada vamos a obtener los posibles puntos de inflexión, los intervalos donde la función es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo y los puntos de inflexión. Nótese que aquí hablamos de punto de inflexión y acá de punto de inflexión. Entonces, al igual que en los números críticos, en los posibles puntos de inflexión hay cambios de concavidad. Es decir, se vuelven puntos de inflexión una vez que hemos determinado que hay cambio de concavidad. Pero no necesariamente un posible punto de inflexión tendrá cambio de concavidad, es decir, se vuelve punto de inflexión. No necesariamente. Bien. Y al igual que con el número crítico, los posibles puntos de inflexión se obtienen igualando a 0 la segunda derivada, y este sería el caso donde la segunda derivada se hace 0, y en el caso de que la segunda derivada no exista, solo serían los casos de funciones racionales. Es decir, en una función racional, los posibles puntos de inflexión
van a ser los valores que hacen cero el numerador y los valores que hacen cero el denominador. Es decir, donde la segunda derivada no existe, se refiere a los valores prohibidos de una función. Bien, entonces tendríamos que determinar la segunda derivada para determinar los posibles puntos de inflexión. Entonces la segunda derivada va a ser igual. Bueno, la primera derivada es 8x al cubo menos 8x. La segunda derivada va a ser igual a 24 x cuadrado menos 8. Igualamos a 0 la segunda derivada. Es decir, en el caso de funciones polinómicas, los posibles puntos de inflexión van a ser los valores que hacen 0 la segunda derivada. Puesto que en el caso de las funciones polinómicas, los números reales son su dominio, es decir, no tiene valores prohibidos. Y si no tiene valores prohibidos, existe para cualquier número. Entonces, los posibles puntos de inflexión serían más o menos la raíz de un tercio, ¿no? Bien, los posibles puntos de inflexión, al igual que sucedió con los números críticos, van a dividirnos a la recta numérica en intervalos. Y esos intervalos nos servirán para realizar pruebas para determinar si la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Entonces, ¿cómo determinamos la concavidad? Entonces, la concavidad hacia arriba, una función es cóncava hacia arriba en su dominio o un intervalo si la segunda derivada es positiva para cualquier número que se encuentre en el dominio o el intervalo. Y es cóncava hacia abajo en el dominio o algún intervalo si la segunda derivada es negativa para cualquier número contenido en el dominio o el intervalo. Entonces, vamos a determinar los intervalos. A los intervalos, dijimos, se conforman con los posibles puntos de inflexión. Tendríamos
o colocamos menos 1 sobre raíz de t. Recuerde que al igual que con los números críticos, vamos a colocar los posibles puntos de inflexión en nuestro cuadro resumen, que en la parte superior simula una recta numérica en la misma forma en que aparecen en la recta numérica. Es decir, primero estaría negativo raíz de un tercio y después positivo raíz de un tercio. Entonces, los intervalos nos quedarían conformados desde menos infinito hasta menos la raíz de un tercio, desde menos la raíz de un tercio hasta la raíz de un tercio y desde la raíz de un tercio hasta más infinito. Bien, entonces como aquí se establece que para determinar la concavidad tendríamos que evaluar un valor que se encuentre en el dominio o en el intervalo en la segunda derivada. Es decir, vamos a realizar lo que de ahora en adelante denominaremos prueba de la segunda derivada. Entonces necesitamos determinar valores de prueba para sustituirlos en la segunda derivada y de acuerdo con el signo del resultado clasificar la concavidad como cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo en esos intervalos. Bien, entonces la raíz de un tercio es aproximadamente 0.57. Entonces vamos a determinar un valor entre menos infinito y 0 negativo 0.57. Entonces podríamos utilizar menos 1. Un número entre menos 0.57 y 0.57, 0. Y un número entre 0.57 y más infinito, 1. Bien, ahora vamos a probar estos valores en la segunda derivada. Lo damos menos 1 en la segunda derivada. Menos 1 al cuadrado es 1 por 24, 24, 24 menos 8. Nos da como resultado un número positivo. Luego
evaluamos 0 en la segunda derivada, 0 al cuadrado es 0, por 24, 0, 0 menos 8, nos da como resultado un número negativo. Luego evaluamos 1. 1 al cuadrado es 1 por 24. 24 menos 8 nos da como resultado un número positivo. Trasladamos esta información a nuestro cuadro resumen. En el intervalo de menos infinito a menos la raíz de un tercio, la segunda derivada es positiva. En el intervalo entre menos la raíz de un tercio hasta la raíz de un tercio, la segunda derivada es negativa. Y en el intervalo de raíz de un tercio más infinito, la segunda derivada es positiva. De acuerdo a nuestras definiciones, donde la segunda derivada es positiva, la función es cóncava hacia arriba. Y en los intervalos, donde la segunda derivada es negativa, la función es cóncava hacia abajo. Intervalos, cóncava hacia arriba. Bien, y como habíamos dicho antes, estos valores se denominan inicialmente posibles puntos de inflexión y se vuelven puntos de inflexión una vez que hemos determinado que hay cambio de concavidad en esos valores. Entonces, la definición de punto de inflexión establece que se dice que una función tiene punto de inflexión en el punto conformado por ese posible punto de inflexión y su imagen si la función cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo en ese punto o viceversa. Y como podemos observar, en menos la raíz de un tercio cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Y en raíz de un tercio de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Entonces, ahora sí, con propiedad podemos denominarlos puntos de inflexión. Recuerde que cuando nosotros nos referimos a puntos, nos referimos a coordenadas cartesianas, es decir, valores de X y Y. Entonces, estos son los valores de X, son los posibles puntos de inflexión, son los valores de X donde podría darse puntos de inflexión. Entonces, ya determinamos que sí hay puntos de inflexión, esos valores de X, tendríamos que determinar el valor de Y. Todo lo que se traslada al plano cartesiano, todos los puntos que se trasladan al plano cartesiano, se
obtienen sustituyendo la función original. Entonces tenemos dos puntos de inflexión. El primer punto de inflexión en menos la raíz de un tercio. Y el otro en raíz de un tercio. Como son el mismo número en valor absoluto y están siendo evaluados en una función o están siendo evaluados en valores de x elevados a una potencia par, entonces el resultado va a ser el mismo de evaluar menos la raíz de un tercio o la raíz de un tercio. Entonces veamos, si elevamos la raíz de un tercio al cuadrado, se cancelaría la raíz y me quedaría únicamente un tercio. Pero como aquí está elevado a la 4, habría que volverlo a elevar al cuadrado y eso me daría como resultado un noveno. Un noveno multiplicado por 2 es 2 novenos. Luego, menos la raíz de un tercio al cuadrado es un tercio por menos 4 menos 4 tercios. El mínimo común múltiplo en este caso es 9, ¿no? 9 entre 9 es a 1 por 2 es 2 y 9 entre 3 es 3 por menos 4 es menos 12. En este caso la imagen es menos 10 novenas. Entonces los puntos de inflexión quedarían conformados con menos la raíz de un tercio con menos
10 novenos y la raíz de un tercio con negativo 10 novenas. Bien, una vez que hemos completado nuestros cuadros resumen, podemos proceder a la construcción del gráfico, es decir, trasladar esta información al plano cartesiano, que